Yo supongo que si vos le preguntaras a todas las personas del planeta si tuvieron alguna vez alguna idea para emprender una empresa, te dirán que sí. El bancario en su lugar de trabajo, el empleado en una pyme, dice sí, yo el día que pueda. Todos dicen eso. Sí. ¿Es verdad que todos podemos? No. No, primero yo no sé quién puede y quién no puede, porque lo sé después, cuando ya dio resultado, ¿no? Pero no, inclusive algo que me pasa en la consultora, nosotros somos 13, no es un número muy cabalístico, pero somos 13 conmigo los consultores, nos pasa en el equipo que los empresarios son todos muy diferentes, son personajes muy especiales, además vienen de una época de triunfo, porque recién el empresario consulta cuando está en etapa de estructuración o complejidad, no consulta nunca el empresario cuando está en etapa de expansión porque siente que todo lo tiene que hacer solo, ¿no? Bueno, pero ese empresario que consulta viene con personalidades muy diferentes, algunos muy difíciles. Y yo siempre digo lo mismo, tenemos que respetar al empresario y no tratar de arreglarle los errores, sino tratar de encontrar qué características tiene. Porque alguien que ha sabido llegar hasta ese punto, alguna capacidad tiene, claro, ¿no? Pero que no sé cuál es, porque inclusive no hay universidades que digan el título que te doy es de empresario. La capacidad esta de emprender y ser exitoso en el emprendimiento es una capacidad muy especial. De cualquier manera, yo no creo que todo el mundo quiera ser empresario, ¿eh? Cuando alguien va teniendo un desarrollo profesional en una empresa y ese desarrollo profesional es bueno, exitoso, y uno como empresario está atento a que todo el tiempo crezca profesionalmente, ya que va a valer cada día más también en el mercado, ese hombre es muy difícil que piense en independizarse, porque el desarrollo profesional lo invita a seguir estando ahí y seguir creciendo, y se da cuenta que ese ámbito crece, que si estaría solo es capaz que no sería de la misma manera. Es verdad que hay que estar atento, pero yo digo muchas veces que las empresas son como una bolsa de gato, porque la capacidad de cada uno es lo que uno tiene que aprovechar. Es decir, uno tiene empleados y la capacidad potencial de esos empleados es lo que uno tiene que ir aprovechando, ¿no? Desde ya que a veces ingresa gente. Es fama que los aqueos se sentían mucho mejor peleando en la mitad de la batalla que regresando plácidamente a sus casas. Esa cosa que nosotros no las podríamos comprender. Sí. Sin embargo, a veces hablando con empresarios, me doy cuenta que lo que más les duele es la meseta. Cuando sienten que han estado mucho tiempo parados en el mismo lugar, con absoluta paz, se sienten mal. Sí, sí. Mira, nosotros los que somos fundacionales hay dos cosas que nos alegran la vida. Uno es el crecimiento de facturación, cuando vendemos estamos chochos, y lo otro es la liquidez. Ambas señales son importantes, es verdad, al principio, porque pensás que nadie te compre nada, que te empiecen a comprar, pedir y todo, sí, es un reconocimiento a que lo que estás haciendo es bueno. Pero después cuando creciste, la facturación no siempre es buena, a veces nos metemos en lío de facturar cosas que después cuando hay que entregarlas, de vender cosas que después cuando hay que facturarlas es un problema. Y lo otro, la liquidez después a veces pasa por otras cosas que no son el haber ganado plata, sino que te dieron un crédito bancario, redujiste el stock, te hicieron un pago adelantado. Es decir, que la liquidez no siempre es... Pero son dos cosas que siempre nos ponen contentos, porque nos queda siempre una idea que el crecimiento es bueno. Y la liquidez y la facturación eran dos señales que al principio significaban el crecimiento. Es la historia de un hombre que con personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulines, molleja. Traer tu empresa a Personal es un buen negocio. Comprá desde 3 líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona es un mundo.
Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Escribiste un libro que tiene que ver con las etapas de las pymes. Sí. Y Sí. ese libro, imagino yo que es fundamental para aquellos que están emprendiendo, porque una de las cuestiones que yo he visto en los servicios que le doy a las empresas a veces, como arquitecto, he notado que pocas saben el lugar que están. Pocas tienen claro en qué etapa de la empresa están. Si vos tuvieras que rápidamente dar 2 o 3 tips como para decir, mira, ¿sabes cómo te das cuenta dónde estás? Sí. Mira, dos cosas. Primero, ¿por qué es importante detectar la etapa? Para saber qué desafíos se le presenta al empresario. Claro. Porque cuando empieza, hay una primera etapa que es emprendedora, todavía no hay un empresario, pero cuando superan esa etapa, que mucho tiene que ver en esa etapa, la pasión que pone este hombre en eso, porque el emprendedor o emprendedora es alguien muy apasionado, fracasa y se equivoca muchísimo, pero no le importa porque le pega para adelante hasta que al final saca la cabeza adelante, la situación adelante, y entonces empieza la etapa de expansión, que es un empresario que es un tipo totalmente diferente, es extrovertido, inclusive piensa aquí no gana guita el que no quiere, es decir, es un tipo que se siente muy seguro y crece, dispone de tiempo al principio de la etapa y hacia el final de la etapa empieza a disponer de poco tiempo, y entonces dice, esto necesita un orden, ahí empieza una nueva etapa y tiene un inicio muy claro, que es que consulta al contador. A este personaje que siempre le decía, vos llevame la contabilidad pero no me moleste porque yo estoy con mi negocio, él le interesa en ese momento sentar al contador y pedirle que le ayude a gestionar algunos procedimientos, alguna metodología, porque hay cosas que se le están escapando de la mano. Y esa etapa, que la etapa de expansión la creó él cuando se siente seguro, y la etapa de estructuración la crea él cuando empieza esto con el contador, que de a poco la empresa se va a ir, entre comillas, burocratizando un poco más, sola, sin que él lo quiera, se transforma en complejidad. Y llega un momento que el empresario empieza a sentir que como ahora facturo mucho más, a veces me cuesta mantener estos niveles de facturación, pero la plata ahora no gano. Como yo antes, mucho más chico, tenía liquidez, tenía dinero y ahora no tengo dinero, ¿no? Encima, los primeros tiempos, el contador muchas veces le dice, no, mirá, vos ganaste, lo que pasa es que lo tenés invertido en stock, en esto, en lo otro, pero él empieza a sentir que le falta dinero y que empieza con endeudamientos. Bueno, esa etapa de complejidad tiene una solución siempre y cuando pase una etapa de consolidación, pero la gran variable es que esa etapa de consolidación es un cambio para la empresa, pero necesita cambios importantes del empresario. Última pregunta que quiero hacerte tiene que ver, habida cuenta de empresario que sos. ¿Te sentís contento con el lugar que ocupás en el mundo de las pymes? ¿Te sentís feliz? Sí, yo siempre digo que hay que agradecer 2 cosas. Una es la suerte y otra la inteligencia de que cuando la suerte pasaba, agarrar las cosas, ¿no? Y yo he tenido suerte en mi vida porque la verdad es que me ha ido muy bien partiendo de situaciones que son... Bueno, los emprendedores siempre partimos con una mano atrás y hacia adelante, y yo hice eso recién a los 30 años porque hasta ahí fui empleado, ¿no? Y ya tenía, a los 30 años, ya tenía 4 de mis 6 hijos, ¿no? Entonces digo, la verdad que he tenido suerte, pero además tuve la suerte de haber elegido la pequeña y mediana empresa, porque yo venía de trabajar de compañías grandes, en el grupo Liquid Carbonic y en Unilever, ¿no? Entonces tenía un poco la idea de las grandes compañías, y la verdad que pequeña y mediana empresa siempre te da satisfacciones, ¿no? Porque el empresario, cuando viene en épocas de crisis, quiere reestructurar, y cuando viene en épocas de crecimiento, quiere crecer, entonces siempre tenés trabajo. ¿Será cierto esto de que las pymes es al mundo empresario lo que la clase media al mundo social? Yo creo que cumplimos un rol muy importante la pequeña y mediana empresa. El único problema es que muchas veces el empresario se cree que está colado. Como aprendió en la calle, como fue aprendiendo así como todos aprendemos en la calle, muchos de ellos no se dan cuenta que es un rol importantísimo socialmente, y el no asumirlo con plenitud les hace que se sientan colados y que a veces no tomen todas las decisiones con la rigurosidad que hay que tomarla.
Cuando yo hablo de rigurosidad no digo de ser malo, digo de ser firme, de entender que para esta sociedad somos los responsables de crear permanentemente valor. Exactamente, José María, ha sido un placer charlar contigo y ya como final y como curiosidad, te diré que cada vez que hablo con empresarios, jamás me hablan de sus éxitos. Siempre me hablan de lo duro que fue llegar a consolidarse. Bueno, siempre hablan más del camino que de la cima. Bueno, y eso me parece maravilloso. Bueno, no, pero esto también tiene que ver dos cosas. Una, el empresario argentino somos tango. Todos los argentinos somos tango. Subí un taxi y fíjate si alguno te dice que le va bien, ¿no? O que la Argentina va bien. Siempre el argentino es criticón de las cosas. Pero además, el empresario muchas veces quiere disimular sus éxitos porque siente que si se dan cuenta de su éxito van a pedirle más exigencias. Eso es bien y disimulan. del tango. Es del tango y es de nosotros los empresarios, a veces que somos disimuladores del éxito, ¿no? Che, un placer. Che, un gusto. Gracias. Gracias.